Bien, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad académica desde la Ibero Ciudad de México, esta actividad vía Zoom para dialogar en torno a los 10 años del regreso de la Fórmula Uno Gran Premio aquí a la Ciudad de México. Y bueno, nos da mucho gusto y es un honor contar entre los invitados de la segunda mesa con Adal Franco. Él es, entre otras cosas, comentarista de ESPN, periodista deportivo. Y bueno, bienvenido Adal, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Primero que nada, agradecerles la cordial invitación, el gesto de considerarme para este ejercicio. Lamento mucho no poder estar físicamente ahí con ustedes por motivos laborales. No me es posible, pero insisto, muy agradecido de poder participar con ustedes y hablar un poco de lo que tanto me gusta, que es el mundo de la Fórmula Uno. Empecemos, Adal, si gustas, platicándonos, danos tu punto de vista sobre por qué fue relevante que en estos últimos 10 años regresara a México, a la Ciudad de México, el Gran Premio de la Fórmula Uno. Por supuesto que han habido muchos esfuerzos por parte de distintas organizaciones para que pudiera ser posible traer de nueva cuenta la máxima categoría a nuestro país. Hubo un periodo en el que algo pasó, creo también si lo llevamos un poco hacia lo deportivo, la ausencia de un piloto mexicano antes de que estuviera Sergio Checo Pérez, por supuesto que había influenciado, pero desde que había dejado de estar a finales de los 80, ese periodo de tiempo fue muy difícil poder reunir los recursos económicos, financieros, deportivos, a nivel organización, a nivel gobierno, todo lo que involucra tener un evento como es un gran premio de la máxima categoría. En ese sentido, yo siempre he reconocido la labor titánica que tiene toda la gente, los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México para hacer esto posible y poder celebrar ahora estos 10 años es algo fantástico, es algo increíble. Quienes me conocen sabrán que gusto mucho de reconocer lo que se hace bien en nuestro país, porque hay muchas cosas que podrían mejorarse en distintos ámbitos, de distinta índole, pero cuando hay cosas tan bien hechas, creo que también tendríamos que hacer el mismo ruido, el mismo barullo, el mismo escándalo. Y en ese sentido, creo que es justo dimensionar lo bien que hacen con este fin de semana. Me encanta el eslogan que utilizan, la fiesta, con ese F1 y luego fiesta, porque literalmente es lo que es. Es una fiesta que disfrutan todos, no solamente los mexicanos, sobre todo la cantidad de extranjeros que vienen a nuestro país. Y empezaría yo con los propios pilotos, por lo que se vive a lo largo de toda la semana. Como bien saben ustedes, no solamente es lo que pasa el fin de semana en cuanto a las prácticas, la clasificación y la propia carrera. En toda la semana hay cualquier cantidad de eventos comerciales por parte de las escuderías y de los pilotos y a partir de ahí entonces ya existe una cercanía de la afición para con sus ídolos. Hay cualquier cantidad de compromisos, de eventos en donde empieza ya el extranjero a palpitar, a sentir lo que es venir a México y conocer nuestra tierra, conocer nuestras raíces, conocer un poco la idiosincrasia, lo bueno y lo malo, pero sobre todo se quedan siempre con ese grato sabor de boca y esa fiesta que los lleva a querer regresar. Parte del éxito, creo yo, del Gran Premio de la Ciudad de México radica en eso, en que el calor, la pasión la ponen todos los aficionados y se suma una muy buena organización. No por nada han sido reconocidos durante múltiples ocasiones como el mejor evento del año en la Fórmula Uno. Y yo he tenido la oportunidad de cubrir distintos fines de semana de grandes premios y de verdad es que lo digo, si tú vas a Abu Dhabi, si tú vas a Estados Unidos, si tú vas a Brasil, si tú vas a Singapur, si tú vas a Canadá, si tú vas a Silverstone, no le pide nada en cuanto a organización y en ese sentido hasta creo, en algunas hasta los rebasa. Es un evento de primera categoría en el plano deportivo, en el plano social, que no es un tema menor porque para los aficionados que son muy puristas no les gusta, ¿no? Porque dicen, es que va mucha gente que no sabe de Fórmula Uno y que solamente va a convivir y a lo social. Bueno, si pagan boleto está bien, tienen derecho a convivir, a disfrutar de ese fin de semana en lo social, en lo deportivo, y si no conocen del deporte motor, ahí de a poco se pueden ir adentrando un poco en ese sentido. He tenido la dicha de entrevistar en múltiples ocasiones a los pilotos y todos te hablan siempre bien de México. Los jefes de equipo también se expresan muy bien. Irremediablemente todos hablan de los tacos y del tequila y por supuesto que es parte también de la experiencia que conlleva. Entonces, insisto, es un fin de semana redondo en el que México está en los reflectores de todo el mundo. Hay cualquier cantidad de aficionados.
se hablan siempre 240,000 turistas que vienen, el 40% de ellos se dice son extranjeros, la cantidad de habitaciones que se ocupan, más de 130,000 habitaciones, cómo se pone a México en el radar por toda la prensa y los medios que atienden el compromiso es una cobertura en más de 200 países, con alrededor de 2,400 horas de cobertura a nivel global, en las que no solamente se habla de lo que pasa en pista, que por supuesto los pilotos son los actores principales, pero siempre vienen a hablar del clima, de la gastronomía, de la cultura, de lo que es México a nivel país. Y eso a mí siempre me llena de mucho orgullo. Esperamos que la carrera siempre tenga cosas entretenidas, que tenga grandes duelos. A veces ha correspondido en ese sentido, a veces no tanto. Hemos tenido algunas peleas más, algunas carreras más peleadas que otras, pero en general es un fin de semana redondo, un fin de semana completo. Y yo quiero hacer, si me permiten, el símil ahora que viene la Copa del Mundo el próximo año, un ejercicio para saber que México es capaz de poder tener un evento de esta índole, es justamente el Gran Premio de la Ciudad de México. Y que año tras año sigan alcanzando la meta, sigan alcanzando el desafío. Yo recuerdo de pequeño con otros cereales, en el caso de la IndyCar o de la CART, que también es fantástica y disfruto mucho, pero en los momentos en los que estaba el primer, el segundo, el tercer año, el auge era altísimo y después irremediablemente la curva de interés comenzaba a bajar. Eso va de la mano, por supuesto, también de la participación de un piloto mexicano. En esa época era Adrián Fernández, Michel Jourdain, Mario Domínguez, el Chapulín, entre otros, y había ese interés. Ahora el auge, que muchas veces es ocasionado también por tener a un representante, en este caso Checo Pérez, en su momento fue también Esteban Gutiérrez, Pato Howard, que ha tenido escasas oportunidades, sobre todo en alguna sesión de ensayos, pero eso es un ingrediente que nos distingue también a los mexicanos. Yo una de las preguntas que tenía de curiosidad personal, no tanto a nivel profesional, sino personal, la primera vez que regresó la Fórmula 1 acá, yo les preguntaba, en verdad en el auto, en el habitáculo, con todo el ruido del auto, con toda la concentración, con la comunicación que tú tienes con los ingenieros, ¿ustedes son capaces de escuchar todo el ruido que hay en la zona del estadio? Y le pregunté a todos los pilotos, ¿no? Porque a lo mejor alguno por quedar bien, porque está en México y demás, te va a decir que sí. Y todos te decían, me sentía una especie de rockstar ahí, por el bullicio, lo que representa en esa fantástica zona, que fue una gran idea, por cierto, poner ahí el podio. Entonces, es una cercanía entre otra vez el aficionado mexicano y los pilotos. Por eso digo, son varios los ingredientes que siempre terminan por sumar. Y otra cosa que yo destaco por parte de los organizadores es que siempre se superan año tras año. Y yo en broma les digo, ¿y ahora qué se les va a ocurrir? Porque todos los años se les ocurre algo mejor a lo anterior. Ha pasado festividades porque casi siempre coincide con el Día de Muertos y demás. Han llevado luchadores, ahora van a hacer algo de las mariposas monarcas, han hecho algunas carreras de celebridades con expilotos. Insisto, todos los años se les ocurre algo para seguir sorprendiendo a la audiencia y terminan por cumplirlo. Yo diría, todos los mexicanos tendrían que sentirse orgullosos de que en su país se celebra un gran premio de Fórmula 1 de esta calidad, con estas condiciones. Por supuesto que hay algunas cosas que podrían perfeccionarse, que podrían mejorarse, pero la sensación es tremenda y por eso creo yo también la respuesta de la gente que se da cita todos los años a disfrutar de este fin de semana de Fórmula 1 en México. Sacarías de la parte deportiva de los pilotos estos 10 años? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha parecido histórico, sobresaliente de la parte deportiva? Bueno, en un principio el trazado, por supuesto, cuando fue acondicionado para una carrera de Fórmula 1, me llamó mucho la atención. Por supuesto que todos extrañan esa parte de la peraltada que tanta molestia le ocasionaba a algunos pilotos como Ayrton Senna da Silva, pero insisto, la parte del estadio creo que fue una idea muy buena, esa recta larga que nos da muchas emociones, sobre todo en la arrancada. Hemos tenido algunas buenas batallas y otros sinsabores. Por ejemplo, cuando Checo justo al final de esa recta comete un error por querer ser demasiado agresivo. En otras ocasiones, insisto, no hemos tenido carreras tan entretenidas y los propios pilotos han señalado o han cuestionado un poco que el trazado del circuito tendría que ser modificado para que haya muchas más variantes.
el tema de la densidad del aire, pues tampoco nos ayuda como para que pueda haber demasiada estrategia en los boxes por la altitud, por, insisto, por la densidad del aire, por las condiciones climatológicas que se han presentado en nuestro país, pero siempre creo que hemos tenido partes importantes. El colofón tiene que ser, por supuesto, cuando Checo ha estado en el podio y cuando lo ha disfrutado al máximo en compañía de todos los aficionados, pero también que es un tema importante, yo destaco mucho cuando estuvo ahí toda su familia, cuando llegó su hijo. Yo estaba al lado en ese momento cuando estaban los familiares de Checo pidiéndole a los aficionados, por favor, haz de un lado para que se pueda asomar el hijo y sus familiares y lo puedan estar viendo en ese momento en el podio. Entonces, en el plano y en el renglón deportivo, creo que han habido grandes duelos, grandes historias, el dominio que en su momento tuvieron los Mercedes con Hamilton y con Rosberg, posteriormente Max Verstappen consolidándose también, lo bien que lo ha hecho, el propio Carlos Sainz, que ha tenido mucho seguimiento en México, hay muchos aficionados mexicanos que le apoyan, que le estiman. No me gustó, por ejemplo, y esa, bueno, no es una decisión de los organizadores, sino como tal de los dueños de la Fórmula 1 cuando decidieron poner antes el Gran Premio de Austin, cuando era después, porque muchas veces en México se decidía y entonces recuerdo en alguna ocasión también con un compañero y gran amigo, Javier Trejo Garay, que relata la carrera ahí en el circuito, yo mandándole mensajes de a como están ahorita ya sería campeón, pero entonces ya lo pasó y espérate porque con este resultado, ¿no? Es la adrenalina que vivimos todos nosotros, los que nos dedicamos a esto y que tratamos también de compartirla con todos los aficionados. Entonces, insisto, creo que hemos vivido grandes duelos, grandes historias ahí. Sí soy de los que piensa que en algún momento necesita algún tipo de modificación el circuito para que pueda haber mayor alternancia en cuanto a las posiciones. Ahora habrá que ver con el cambio de reglamento a partir del próximo año si esto puede beneficiar o no también al espectáculo para este fin de semana, pero en general creo que ha cumplido y con creces. Y una cosa que no es menor, pero también que quiero destacar, es el trato que tienen los organizadores para la prensa porque insisto, he estado en otros grandes premios y bueno, está bien, te reciben y tienes la sala de prensa y algo de alimento y poco más. Acá te atienden de primer nivel, no solamente para los aficionados, insisto, para la prensa y para los medios internacionales, por eso disfrutan tanto con una comida maravillosa, deliciosa, un buen trato. En ese sentido, creo que es un cariño y un esfuerzo muy especial el que se hace para que todos estén a gusto y repito, lo más importante, para que todos quieran regresar que no regrese la Fórmula 1 a México nada más porque es negocio, porque hay una derrama económica que supera los 19,000 millones de pesos. No, porque en verdad es una experiencia en todos los sentidos, deportivo, económico, social, cultural, en todo sentido creo que termina por ser sumamente enriquecedor. Adal, ¿qué nos dirías sobre los puntos a mejorar o los desafíos que tiene el Gran Premio en los siguientes años? Bueno, lamentablemente hay un punto que es difícil de poder solucionar, es el tema de los accesos por la ubicación que tiene el autódromo de los hermanos Rodríguez. Todos sabemos cuando vamos a tomar un vuelo en la Terminal 1 o la Terminal 2, es muy difícil llegar allá, el congestionamiento es complicadísimo. No hay estacionamiento, por supuesto que el sistema del metro termina por ser una alternativa muy, pero muy buena para ese fin de semana, pero a diferencia de otros circuitos donde sí hay esa capacidad en cuanto a terreno se refiere, como para poder llegar con tu auto y estacionarte, termina por ser algo importante. Ese sí es un problema, no batallan de todo algunos de los pilotos y los jefes de equipo, porque a diferencia de nosotros los mortales, pues ellos llegan en su helicóptero, ¿no? Pero eso sí sería alguno de los puntos que soy totalmente consciente, es difícil de poder encontrar una solución por la falta de espacio, pero las vías de acceso terminan por ser muy complejas. Por eso yo siempre les recomiendo a los que van a ir, vale la pena madrugar en todo sentido, mejor que llegues temprano, allá desayunes, allá empieces a entretenerte antes de que empiece la acción en pista, pero sí es difícil, ¿no? El tema del tránsito, el tema del viaducto siempre es complicado. Insisto, las vías de acceso, tanto para llegar como para salir, no es fácil. Muchas gracias, Adal. ¿Algo que quieras agregar para terminar esta participación de tu parte sobre los 10 años del Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México? Bueno, pues rematar insistiendo en esa felicitación hacia todos los organizadores, los que hacen posible este gran premio. Y cuando decimos los que hacen posible, yo siempre incluyo a los aficionados, porque ellos son los que ponen la fiesta, ellos son los que hacen de este realmente un espectáculo de primer nivel. El folclore que se vive, el color,
todo lo que termina por complementar un fin de semana para que sea redondo en ese sentido. No sería posible sin los aficionados mexicanos, que siempre tenemos esa oportunidad de poder comportarnos y de estar a la altura de las exigencias, a diferencia de otros deportes. Por ejemplo, yo lo veo en el fútbol con el famoso grito que está prohibido y que lamentablemente en algunos estadios se sigue presentando. Acá, qué bueno que hasta el momento en muchas ocasiones se han comportado a la altura los aficionados mexicanos, que han cumplido, y que así siga siendo, porque entendiendo que regresa Checo Pérez y que eso es importantísimo para no solamente para México, para el propio fin de semana en cuanto a la organización, es sumamente importante, pero que sigue ese interés, que no baje, lo que yo decía hace rato, esa curva del interés, que no mengue, que se permanezca durante mucho tiempo para que cada que haya negociaciones para la renovación del contrato, haya los argumentos necesarios en todo sentido para que se pueda seguir disfrutando de esto que hasta ahora ha sido un rotundo éxito. Adal, finalmente, ¿en qué redes sociales te pueden seguir las personas o en qué espacios te pueden encontrar para seguirte escuchando? Bueno, mis redes sociales son Adal Franco ESPN. Estoy en Instagram, en X, en TikTok. Ahí podrán encontrar algunas de las cosas que hacemos. Tenemos un podcast con varios de mis compañeros aquí en ESPN que se llama ESPN Racing, donde hablamos mayormente de la Fórmula 1, pero tocamos también en general el deporte motor, sobre todo un seguimiento puntual a pilotos mexicanos, sobre todo con Pato Howard, pero hablamos, por supuesto, muchísimo de la Fórmula 1 todas las semanas, está disponible en distintas plataformas digitales y podrán, por supuesto, seguirme también en distintos programas de ESPN, en Fútbol Picante, en Sports Center, en Equipo F, en Enfocados. Ahí estamos todos los días disfrutando de esto que tanto me apasiona, que es el deporte en general. Me gusta mucho el fútbol, me apasiona muchísimo la Fórmula 1, pero también otros deportes, el tenis, el golf, el boxeo, insisto, soy un apasionado y un afortunado de dedicarme a esto que me dedico. Así que, por supuesto, siempre a sus órdenes y agradecido por haberme hecho esta invitación. Insisto, lamento no haber podido estar ahí físicamente, pero seguro estoy que habrá una próxima oportunidad. Gracias, Adal, que tengas. Muchas gracias, saludos. Hasta luego.